Eh, Les estaba comentando cómo luego de esta vista, de esta consigna, desarrollo de esta consigna de formulario y envío de las variables a PHP y procesarlas con PHP, empezamos TP5, que ya es la incorporación de base de datos, ¿sí? Estaba comentando, empezaba a comentar esto, que el TP5 va a ser el desarrollo una, de una VM, ¿sí? Voy a poner acá eso, pero ya lo dejo planteado así. Desarrollo AVM con PHP y MySQL. Fecha de entrega me daba unos días antes de octubre, o sea, antes de terminar octubre, para que en diciembre podamos ya cerrar los temas y tener clases de consulta. Eh, Acá, entrega TP5 AVM, el 4 de noviembre, creo. Esto es un mes de desarrollo. Va a quedar acá una, una instancia para, ahí sí, para recuperatorio. Y nos quedan estas últimas dos clases para consulta, que es de cómo puedan reelaborar o complementar no, completar el desarrollo de ese trabajo práctico para presentarlo al final, por si lo quieren hacer ahí mismo en diciembre, aprobando la materia, si es que no les falta ninguna correlativa. O bueno, ya lo terminan de cerrar y lo tienen preparado para quizás la siguiente entrega. Creo que ahora habilitaron una segunda mesa en diciembre que les permite a ustedes rendir en el mejor de los casos, no sé, informática aplicada 1, si es correlativa a esta, y después poder presentarse a esta materia ya con el TP final, ¿sí? O sea, para presentarse al TP final tienen que desarrollar una consigna y explicarla, ¿sí? Y defenderla, digamos, ¿no? Eh, este año no está. Estuvo el año pasado lo de la doble fecha de mesas. Ah, está bien. Bueno, igual es medio justo y bastante intenso, ¿no? Llegar a presentarse a un final y a las 2 semanas a la otra materia. Pero sí, les venimos, para que vayan previendo, ¿no? La posibilidad, si es que todavía les queda alguna correlativa, que igual aprovechen estas últimas dos clases. Hay que corroborar esto bien con el calendario académico, eh, cuáles son las últimas dos para consultar con respecto a la elaboración de la consigna del final, así capaz que lo puedan ahí cerrar y ya tenerlo listo, si se puedan presentar o no. Eh, pero bueno, vamos como les dije, estamos abiertos acá a consultas para TP4, pero yo calculo que eh, lo deben seguramente poder ir llevando bien, ¿no? Con lo que venimos viendo y la consigna es bastante simple. Buenas noches, quería saber qué pasó con las anteriores TP y sus notas. En el tintero, perdón Romina y perdón a todos, ¿sí? Eh, Voy a hacer un sprint esta semana para terminar de devolverles todo eso para que tengan un balance de cómo vinieron con los TPs, ver si hay algo que requiera recuperar o no, o que yo les comente o que hagan alguna cosita complementaria para lo que pueda haber faltado, ¿sí? Eh, Fui recibiendo incluso algunos trabajos rezagados, eso también los tengo ahí en punta para corregirlos, ¿no? Los que me fueron mandando, incluso alguien me había mandado una entrega por WhatsApp, que la tengo ahí también. Pero esta semana voy a ir cerrando eso para que tengan ya ese panorama más definido. Eh,
Y está muy bien que preguntes, Romina, y bueno, supongo que llevas ahí la inquietud de varios, así que bueno, lo tenemos presente. Eh, lo tengo en carpeta para hacerlo, ¿sí? Eh, vamos acá. TP5, que va a ser el siguiente trabajo práctico, que es el último del año. Estábamos poniendo, estaba buscando acá la fecha, que sería el lunes más o menos, este lunes 4 de noviembre. Es un poquito más de un mes desde ahora. eh, Sería un TP, el TP final, y este es el tema, ¿sí? Y vamos a poner también la forma de entrega en video explicativo, y se entrega código fuente. En este caso, la entrega, vamos a poner entrega grupal, ¿sí? Para el TP5. Este trabajo lo desarrollan y lo entregan en grupo, grupal, dos o tres integrantes. O vamos a poner uno, dos o tres integrantes. Eh, y la consigna, elaborar eh, implementar una VM. Una VM es, voy a ponerlo acá, es al sistema de alta, baja, modificación. Eh, no voy a desarrollar mucho acá la descripción del sistema este que vamos a hacer, pero las entidades que se almacenen, digamos, los registros, los vamos a utilizar para verlos con una aplicación de P5JS o Processing Java. Lo voy a dejar como alternativa para cada uno, lo que prefieran. Nosotros lo vamos a ver como P5JS, lo voy a destacar, con una app de P5JS. Opcionalmente, Processing Java, ¿sí? Eh, bueno, pero esto que estoy explicando acá corresponde ya a la entrega del TP final, o sea, al trabajo con el que ustedes se presentan al final, ¿sí? Les estoy mencionando esto que, digamos, nosotros vamos a desarrollar un sistema que permita cargar un registro, ver todos los registros cargados y modificar o borrar cada uno de esos registros. Ese listado de registros, ¿se puede hablar también? Ese listado de registros lo vamos a utilizar en una siguiente consigna, que es el siguiente trabajo con el que ustedes se presentan al final, para mostrar, ¿sí? Y ahí era donde yo les planteaba que el tema es la elección, y si quieren ya ir conversando con respecto a eso, que puede tener que ver con el que hayan utilizado para el TP4 o no, pero la idea es que elijan elementos a mostrar o a archivar, digamos, que permita almacenar elementos que puedan ser representables visualmente, digamos, ¿no? Que se puedan representar. Eh, eh, lo que nosotros vamos a hacer en TP5 es crear el gestor de esos contenidos para poder almacenar los registros en la base de datos según, y su tipo y sus valores, si son coordenadas, si son nombres de personas, lo que fuera. Y lo que haremos más adelante es que una aplicación consuma de la base de datos, pero no a través de la VM,
no a través de este sistema, sino a través de un servicio, se llama, ¿sí? Que yo pueda tomar los registros para representarlos a través de una aplicación. Eh, por ejemplo, si yo almaceno puntos en coordenadas, mi aplicación consuma de esos puntos eh, para mostrar esas coordenadas en el espacio. Eh, Eso sería como explicado muy genéricamente, sin tema, digamos, ¿no? Como tema generalizado. La idea es bajar eso a una temática que ustedes quieran representar. Que pueden elegir como grupo eh, y eso es abierto, digamos, es tema libre. Eh, bueno, si no hay, Perdón, yo tenía una pregunta. Entonces, la consigna del TP5 es solamente elaborar el sistema de ABM. Y exacto, después para el final va a ser representar esos registros mediante P5. sí, Bien, perfecto, exacto, gracias. sí. Yo lo voy a ir mostrando junto, y la idea es que ustedes trabajen en esta consigna casi en conjunto con esa siguiente implementación para que no les quede muy desfasado después, para que a medida que vayamos avanzando en el manejo de bases de datos, de PHP para guardar registros y mostrarlos, la vamos a ir viendo juntos, aunque algunas cositas van a ir quedando para la siguiente etapa, pero para que no empecemos después en la siguiente etapa teniendo que volver atrás y por ahí reemplazando cosas. Sí, esa es la idea de ir planteando las dos consignas desde ahora. Eh, pero bueno, esa parte de conexión a través de una aplicación va a ser a posteriori y la idea es un grado más de complejidad que queda para un poco más adelante. Eh, no sé si hay otra pregunta. Checo el chat un poquito. Checo el chat. Profe, el TP4 se puede hacer de A2 o de A3. El TP4 lo había planteado que podían trabajar en grupo, pero la entrega es individual, ¿sí? A diferencia con el TP5, pueden trabajar de A2 o de A3, o solos, o sea, en grupo, o individual, o grupo de 2 o 3, el TP5, y entregan un trabajo, o sea, preparan la entrega en conjunto, ¿sí? Arman un video solo, ¿bien? En el TP4, cada uno arma su entrega, ¿sí? Aunque hayan trabajado en grupo. Cada uno explica cómo hizo cada cosa, ¿sí? Aunque hayan hecho lo mismo entre varios. Eh, Esto es TP5. Yo esta consigna TP5 ya la voy a presentar, se me fue el panel ahí. La consigna de TP5, incluso la consigna de TP final, ya la voy a dejar, o sea, para el final, ya la voy a dejar posteada acá para que ya la tengan accesible a medida que vayamos cerrando la cursada, ¿sí? Bueno, si no hay, yo pensaba seguir un poquito más con PHP, pero si no hay consultas, eh, seguimos. Seguimos y podemos empezar ya con bases de datos. ¿Ah? ¿Estamos bien con eso? Bueno, vamos entonces, porque hasta ahora me voy a encender más. Fíjense que ustedes cuando encienden el servidor, ya sea MAMP, SAMP o el que hayan estado usando, se instaló y se configuró también una base de datos, un motor de base de datos, ¿sí? El motor de base de datos también es una característica de un servidor, por lo general funcionan en el mismo servidor,
¿sí? Entonces, la conexión al servidor va a ser a través de localhost. Esto es como una referencia al mismo servidor donde está siendo compilado PHP. O sea que eh, eh, PHP 5, esto porque... Ah, le cambié el nombre. Clase, le cambié el nombre, ¿no? Para subirle le cambié el nombre. Acá, session, le va a puesto. PHP session. ¿Pudieron bajar este ejemplo que vimos? Eh, ¿Pudieron probar algo? Me hubiera gustado por ahí mostrarles un poquito más, eh, normalizar un poquito más el archivo con algunas eh, comentarios más en el código fuente, que se vea más claro cuál era el tiempo de sesión, etcétera, porque en realidad con estas variables ya tienen casi todo como para implementar un sistema que requiera login. El trabajo que estamos entregando TP4 y el siguiente que vamos a entregar no requiere login, pero podrían, si quieren, podemos, o sea, lo podemos poner como alternativa, como opción, digamos, ¿no? El de, sería este de TP5. Con esta opción de implementar login de usuario, está bueno como característica dentro de la, de la consigna porque requiere el uso de base de datos y, bueno, y manejar variables de sesión. Y estaría piola, pero bueno, no lo quiero complejizar desde ese lado, sí desde el lado de poder gestionar registros en la base de datos, por eso no lo pongo juntos, pero si alguno incorpora esto, sería un plus. Eh, lo que quiero mostrar ahora, estaba viendo si tenía alguno de los de enviar variables, pero vamos a hacer uno rápido. Eh, Acá tengo uno, lo me pasado. Vamos a partir de ese para que tengamos una idea de lo que vamos a estar haciendo. Fíjense estos pedacitos de archivos que tengo acá, que son más o menos los que vamos a procesar al principio, a modo de ejemplo. Si se dan cuenta, sin hacerlo correr necesariamente ahora en el compilar PHP, ustedes ya se dan cuenta acá a la vista de un formulario, ¿no? Un formulario con algunos inputs, en este caso para seleccionar un valor, una variable X, una variable Y, o sea, ingresar el valor de X, ingresar el valor de Y, un color y poner enviar. El formulario que recibe de PHP, hasta acá, lo mismo que veníamos trabajando. Esto quedó en este ejemplo, por ejemplo, para mostrar las variables que está recibiendo el array post. Y esto de pasar a variables locales, y en este caso, no para procesar las variables y mostrar o hacer algo, sino para insertarlas como un registro en la base de datos. Y acá es donde empieza a jugar un poquito la conexión de PHP, o sea que este archivo de PHP que se está compilando en el lado del servidor, yo me salté acá esta vista de este archivo que tiene la conexión, pero a lo que quiero más o menos mostrarles en este punto es cómo PHP, mientras va siendo compilado,
todo esto es compilación de PHP, o sea, todavía del lado del servidor, esto empieza a mostrar HTML, pero lo que estamos haciendo es ejecutar acá un requerimiento a la base de datos que va a ser, por ejemplo, en este caso, insertar un registro en la base de datos. Esto genera que se vaya almacenando información y si tuviéramos acá, por ejemplo, una vista de listado, otra vista dentro de mi sistema web, incluimos la conexión para que mi compilador esté conectado. Les muestro un poquito este archivo conexión, lo que tiene son usuarios y contraseñas de la base de datos y el servidor donde está funcionando, que en este caso está expresado así, pero sería como localhost. Y esa conexión queda establecida en esta variable de PHP. ¿Sí? Este include de PHP está haciendo eso, está estableciendo la conexión a PHP y guardar esa conexión en una variable. O sea, yo tengo un apuntador a la conexión. Y este archivo listado de PHP lo que haría es, en este caso, seleccionar los registros, o sea, hacer una consulta. El select es para obtener registros de la base de datos y que me traiga todos los registros de la tabla coordenada. Y en este caso, si acá está la consulta, o sea, acá está lo que yo voy a consultar, lo tengo en una cadena y el resultado lo utilizo para mostrarlo en formato de tabla, dentro de etiquetado de HTML, mostrar el conjunto. Eh, Acá Maca pregunta, pero yo tuve un problema para trabajar SAM y otros así. Solo dispongo de la compu. Terminé levantando los PHP con una extensión de Visual Studio Code que se llama PHP Server. Ajá. Está bien. Sí, ahí estoy siguiendo la consulta de Maca. Sí, está bien hacer funcionar el servidor con una extensión de Visual Studio. Está bien porque, bueno, no estás pudiendo no tenés una arquitectura o una compu como para poder terminar de implementarlo. No vas a poder hacerlo con base de datos, así que vas a tener que poder eh, ver de resolver eso, o en todo caso buscar algún servidor gratuito que tenga un usuario y base de datos. Eh, Tendríamos que poder ahí hacer algún relevamiento a ver si hay alternativas de servidores gratuitos que tengan, eh, que puedan compilar PHP y tener bases de datos también en funcionamiento. Acá tengo que averiguar lo de la base de datos, entonces sí. Bien. Bueno, esto que recorrí ahora es un panorama muy simple de cómo PHP que va a ir armando. No sé, no creo que funcione, a ver si por casualidad estaba en la misma base de datos que está funcionando ahora. Espera, día 1-20-23. Ah, sí. Bueno, está funcionando sobre el mismo entorno que estoy usando ahora, así que lo puedo mostrar funcionando y si se los muestro es muy cercano a la consigna del TP5, ¿sí? Tener una vista de ingreso. La idea es que ustedes puedan hacer esta vista un poquito más vistosa, que yo pueda ingresar coordenadas 55,75 por ejemplo, y seleccionar un color, este color. Estos son eh, formularios, campos de un formulario de HTML. Y al poner enviar, el siguiente, la página está navegando a una vista de PHP, que en este caso está muy en modo de debugueo, digamos, ¿no? Está mostrando todo lo que está haciendo.
no es necesario mostrarlo. No es necesario mostrar las variables de post que está recibiendo, tampoco es necesario mostrar la consulta, simplemente con demostrar que se guardó está bien, y en todo caso volver al formulario. Habíamos insertado estos datos, y acá yo tengo un acceso para navegar a listado PHP, que era esa página que les mostré el código fuente, que está haciendo la consulta y me está mostrando los puntos que han sido almacenados. Acá está mostrando el final de todos, 55,75, y el color ingresado. Toda esta vista todos estos registros estaban almacenados anteriormente, y este último ahora están almacenados en la base de datos. PHP los está levantando y está procesando esos datos, en este caso para mostrarlos, por ejemplo, con esta vista de HTML. Acá estaría bien, junto a cada registro, por ejemplo, un botoncito de eliminar, que yo pueda seleccionar uno, o un botón que me permita borrar este registro, o editarlo, por ejemplo, ¿no? Editarlo o borrarlo, como para terminar de cerrar el desarrollo de la consigna. Eh, Aproveché este finalcito así de los minutos de Zoom que van quedando como para mostrar el funcionamiento del TP5, como para ir teniendo una idea y para que noten qué tan cercano es a la vista de formulario, y procesar de la vista de formulario el envío, ¿no? Como lo vimos hasta acá. Eh, nos, Nos volvemos a conectar ahora unos minutos más, como para empezar a ver entonces el concepto de base de datos, cómo implementar bases de datos con PHP. Cortamos acá un cachito. Bien, en esta segunda parte lo que nos gustaría hacer es empezar a ver el concepto de bases de datos relacionales, y cómo implementar nosotros un motor de base de datos que nos permita gestionar registros, almacenar registros y procesar toda esa información. Veo que se están terminando de conectar algunos. Espera un cachito, un minutito. Me queda un Jackie en sala de espera, pero creo que hay un Jackie conectado. Ahí está. Bien, estamos. Estamos entonces empezando a ver el concepto de base de datos relacionales, y quiero mostrarles acá, hay mucha documentación en la web acerca de lo que son, de qué es una base de datos relacional. Y ahí estaba tomando una imagen de referencia como para entender el concepto. A ver si acá un poquito más. Sí, más deslizado. Pero básicamente este es un esquema de una base de datos relacional. Voy a partir de un concepto de- del motor de una base de datos. O sea, nosotros lo que vamos a hacer ahora, o vamos a empezar a implementar, es un motor de base de datos que funciona en un servidor. O sea, en nuestro servidor que estamos implementando, vamos a hacer también correr, ya debería estar corriendo seguramente si instalamos cualquiera de los otros servicios, un motor de base de datos que seguramente será MySQL o muy similar, digamos, ¿no? Hay diferentes motores de bases de datos. Yo no sé si MariaDB es lo mismo que MySQL, ahora digo, pero pueden ser también SQL.
hay otro que no me sale. Ahora que... eh, y el elefante que no me sale ahora. Pero bueno, hay otros motores. Nosotros vamos a ir por acá. Este es bastante estándar y es de código abierto y súper potente, digamos, ¿no? Y bueno, para nosotros está sobrado en sus características. Un motor de base de datos lo que permite es justamente crear y almacenar bases de datos. O sea, un motor de base de datos tiene una o más bases de datos. Vamos a poner DB, una base de datos. O sea, nosotros, por lo general, un proyecto apunta a una base de datos, no de base de datos. O sea, por lo general un proyecto va a estar conectado a una sola base de datos, no a más de una. Y puede haber varios proyectos, pueden utilizar varias bases, o sea, diferentes proyectos pueden utilizar la misma base de datos, pero no es tan común. O sea que por lo general un proyecto va a utilizar una base de datos. Yo voy creando diferentes bases de datos en mi servidor, ¿sí? Una base de datos almacena los registros, en principio tiene usuarios y, y acceso y permisos, o privilegios también se puede llamar. Pero esto es importante, digamos. Eh, digamos, la base de datos tiene como premisa, digamos, ¿no? O sea, yo voy a sintetizar en una o dos frases toda una filosofía de empresas que gestionan, empresas o proyectos de base de datos que buscan mucho más que lo que voy a decir yo, pero básicamente tratan de tener información consistente y segura, ¿sí? Y de fácil acceso, no de fácil acceso, sino de rápida gestión. Esas serían como las tres premisas, me parece, que buscan las bases de datos, que sea información consistente, que sea segura, o sea, que no sea vulnerable en ese sentido, y y principalmente que todo ese gran volumen de información, llegado el caso, se pueda gestionar de manera ágil, de manera rápida, y que haya estrategias de poder acceder a la información de manera ágil. Imagínense los resultados de Google cuando uno hace una búsqueda dentro de sus miles de millones de registros de información, selecciona los que son más pertinentes y nos muestra y nos muestra 8 de 15.000 registros, no sé, de todo un volumen muchísimo más grande, pero selecciona los primeros 10 para mostrarnos y después la página siguiente otros 20, etcétera, ¿no? O cuando accedemos a ver nuestros correos y esa información de dónde están nuestros correos, también nos muestra una tanda de correos de un montón más, pero para mostrarme mis correos, mis últimos correos electrónicos, accedió a un motor donde está toda la información de un montón de usuarios, digamos, ¿no? Lo mismo que el feed de Instagram o Facebook, etcétera. Todos esos, eh, los registros de información están almacenados en gran parte en un solo lugar, el de todos los usuarios, o de un gran conjunto de usuarios. Por ahí se reparte, yo ahí ya no sé la estrategia que usen de arquitectura para distribuir ese gran volumen, pero en un sentido general está todo junto y mi consulta a Instagram me devuelve mis posts en función de todo el volumen, selecciona los que son míos, ¿no? Pero toda esa información es tanta, es muchísima y se clasifica muy rápidamente. Entonces todo eso está como optimizado como una de las premisas en los motores de bases de datos. De ahí surgen también el tema de los usuarios y permisos, cosas que nosotros vamos a pasarlas un poquito por arriba porque no vamos a hacer cosas tan delicadas que requieran, digamos, como gran control de la información o validaciones extremas, ¿no?
Eso por un lado. Y después lo que tienen es una base de datos que ya vimos que tienen usuarios y permisos. O sea, un usuario, tengo que tener un usuario con permisos para poder conectarse a una base de datos. Y la información va a estar gestionada o almacenada en forma de tablas. Las tablas son conjuntos de información o conjuntos de entidades, ¿sí? Una tabla permite guardar, le pongo acá, registros. Acá pongo, registros y los registros tienen, lo voy a poner acá, si lo pongo acá, tienen campos. Las tablas van a tener registros donde cada registro es una entidad, podríamos decir, ¿sí? Si yo tengo una tabla alumnos o estudiantes, un registro va a ser el estudiante 1, con sus valores, o sea, justamente ese 1, el dato de cada uno de esas entidades va a ser el campo. Si el campo número es 1, el campo nombre, Julián, el campo apellido, Martínez, eh, etcétera, ¿no? Eh, Ahora, el concepto de tablas relacionales, que es el concepto, digamos, o la idea de tablas relacionales es la manera en que se almacena la información dentro de las bases de datos. Acá teníamos un dibujito. Esta es la idea de base de datos relacionales. En este esquemita que no hay información tan así definida, después voy a bajar a uno con datos en general, pero este dibujito que estaría acá sería una tabla, ¿sí? Esto sería otra tabla, esto es otra tabla y esto es otra tabla. Este esquema, que está acá, serían tablas dentro de de una base de datos. Este esquema que está acá de una tabla, en realidad lo que me está mostrando estos rengloncitos no son los registros, sino son los campos que va a permitir guardar esa tabla. La tabla estudiantes, por ejemplo, un esquemita así me permitiría decir, bueno, el estudiante va a tener un ID, un apellido, un nombre, una fecha de nacimiento. Y, por ejemplo, puede tener un país de, de residencia. Ese país de residencia puede ser una relación a otra tabla donde el país, donde tenga una tabla países. Entonces, yo acá, en lugar de guardar, si el país de residencia es Argentina, guardo una relación a la tabla que tiene la información en otra. O sea, guardo la relación al registro de otra tabla donde están los países. Entonces empiezo a distribuir la información y creo relaciones entre una y otra. Empiezo como a disgregar la información. Fíjense, por acá hay un ejemplo eh, donde se pueden ver. Voy a tomar este ejemplo de productos, factura y cliente, ¿no? Tengo una tabla cliente, una tabla factura y una tabla productos. Este cliente tiene un código y tengo una tabla de compras, una tabla donde un cliente compró un libro, entonces yo en la tabla factura pongo registros que vinculen a un cliente con uno o más productos que haya comprado. Y voy armando, digamos, como una relación entre ambos. Bueno, esto ya prefiero yo no mostrárselo porque por ahí ya es más a nivel de concepto más purista, digamos, ¿no? Pero eh, después de que veamos un ejemplo, sí me gustaría que pudiéramos volver
o que se puedan empezar a dar cuenta de conceptos, no conceptos, sino estrategias o normas que convienen tener a la hora de almacenar la información. Vamos a ver, por ejemplo, este esquema cómo desglosaríamos el esquema en registros. Si, por ejemplo, el que puse hoy a funcionar de los puntos, voy a volver al listado, ver los puntos, ¿no? Si estos puntos que yo estoy insertando y guardando acá forman parte de una obra, ¿no? Yo quiero crear una obra y quiero que la obra tenga puntos de colores en su escena, ¿no? Para pensar algo visual muy genéricamente, ¿no? Entonces tengo puntos, me faltaría una obra y en todo caso el usuario que la haya creado, pero no le vamos a hacer caso acá ahora al usuario, por ejemplo. Imagínense esta obra no la obra, sino los puntos que yo estoy almacenando. Fíjense que cada registro es un ID, un ID de punto, una coordenada en X, una coordenada en Y, un color y nada más. Quizás puede ser la fecha en la que lo haya probado, vamos a ponerle la fecha. Puede ser, sí. Esto sería la tabla puntos. Vamos a ponerle puntos. Quedó así, no lo puedo subrayar aquí. Esta tabla, puntos, tiene estos campos. Entonces, esta es la vista de campos y la vista de registro sería así. Un ID, el X, el Y, el color y la fecha. Sería una vista como si fuera del Excel, ¿no? Donde yo ingreso un registro y el primero seguramente va a ser el 1 en la coordenada 34 y 23, color, ponemos en la fecha 2024-05, pongamos ahora, 10, 23. Sería fecha ahora, 21. Ahí, por ejemplo, ¿no? Inserto otro punto, va a ser el 2, en la coordenada 64, 13, color. Bien. Ahora, si yo, por otro lado, quiero crear una obra, voy a necesitar otra tabla, por ejemplo, que primero le voy a poner la tabla obra, que tenga un ID, que tenga un nombre, la obra, autor y también fecha. Si vamos a vista de registro, sería ID, nombre, autor y fecha. Cuando yo haga una obra, cualquier usuario, vamos a poner atardecer, autor. Yo dije Julián Martínez, ¿no? Me sonaba. Y la fecha, la de hoy. O sea, seguramente yo voy a iniciar una obra y voy a empezar a insertarle puntos como elementos, digamos, a esa obra a partir del primero. Ahora, tengo una obra acá y tengo información de puntos por otro lado que quiero que pertenezcan a esta obra. Yo tengo que empezar a establecer una relación entre ambos. O sea, de alguna manera tengo que decir que estos puntos, por ejemplo, esta obra, dice 2 puntos que son de esta primera obra que acabo de crear.
lo que tengo que poder hacer es establecer una relación. ¿Cómo relaciono los puntos con la obra? Y acá aparecen dos estrategias posibles. Vamos a ir por la más simple, me parece. La más simple en este caso, no sé si es la más apropiada del todo, pero no es tampoco mala, ¿sí? Em, Uno de los conceptos que hay que pensar a la hora de establecer las relaciones es, ¿hay una relación 1 a 1 o 1 a n? O sea, ¿un punto pertenece solo a una obra o un punto puede ser de muchas obras? Eso por un lado. Y por otro lado, al revés, digamos, una obra puede tener muchos puntos eh, o una obra puede, o sea, es 1 a 1, un punto se relaciona a una obra y una obra se relaciona a un punto solo. ¿Qué, qué pueden ir notando ahí? Yo los hago pensar, no sé si por ahí alguno va a querer preguntar o comentar algo, pero piensen en esto. Si yo tengo una obra, voy a tener varios puntos que yo vaya agregando y guardando para cada una para conformar esa obra. Agreguémosle un dato, bueno, no, hasta ahí nomás, pero podría ser el tamaño, por ejemplo, también, como más propiedades de esos puntos, ¿no? Acá tenemos tres propiedades de los puntos, la coordenada y el color, nada más. Ahora, si yo empiezo otra obra, la obra 2, le vamos a llamar a esta es, amanecer. El autor, eh, ¿cómo se llama? Franchella. Eh, no me sale. Francisco, no. Francisco en referencia a Franchella, porque sería como hermosa mañana, ¿no? Una cosa ahí medio subjetiva. Y lo hicimos mañana, no sé, en el futuro. Eh, a esta hora. Y empiezo a insertar puntos para esta obra. Vamos a poner que el punto, el ID 3 es un punto de la obra con este color y más o menos esta fecha. No necesitamos la fecha en los puntos, y voy insertando. Suponiendo que yo pueda de alguna manera también capaz editar una obra y en el futuro agregarle puntos. También podría quitarle o cambiarle las coordenadas, ¿no? Pero pensando que pueda agregar puntos, puede ser que tenga puntos más adelante con otra fecha. A esta obra vamos a ponerle eh, 3 puntos. Y un punto en blanco le vamos a poner. Bien, estoy guardando 3 registros, cada uno con su ID. Algo interesante para tener en cuenta es que si, por ejemplo, yo en algún momento elimino este registro, es probable que, de hecho, pase esto, que los ID no sean necesariamente consecutivos, ¿sí? O incluso si yo borro el quinto, lo borro, no, lo voy a cortar, lo borro, pero cuando inserte un registro nuevo, lo más probable es que se inserte como 6 y no es necesariamente consecutivo. El ID es una manera, es un número único dentro de todos los registros de la tabla. Entonces, es como un apuntador único, es la manera de poder apuntar a este y solo este registro. O sea, si yo quiero borrar un punto, no voy a borrar el punto 34,23, sino que voy a borrar el punto ID 1.
porque quizás haya otro registro en la misma coordenada y cuando lo borre, la consulta de borrar no va a saber a cuál apuntar, ¿no? Esto es lo que quiero comentar, que no necesariamente son consecutivos los ID. Tampoco es la manera de saber que tengo 5 puntos en la tabla, porque si no está el 3, no tengo 5 puntos, tengo 4, eh, y no necesariamente el número más grande es el último. Por lo general sí, pero no siempre es así. Ah, y lo mismo con las obras, ¿no? Ahora, dijimos que estos 3 puntos que yo fui insertando son para esta obra y estos 2 para esta obra. Yo, lo que me falta en algún lado de mi base de datos para este proyecto es establecer la relación de decir, estos puntos son de esta obra. Y acá es donde yo les preguntaba recién y veamos ahora cómo resolver. Una obra puede tener un punto solo o más de un punto. Entonces, como la respuesta es que una obra puede tener muchos puntos, yo no puedo guardar acá el punto 1, el punto 2, el punto 3, porque tendría que hacer una cosa así como enumerarlos dentro de el conjunto, digamos, como un campo, como si fuera una propiedad de la obra. No es una propiedad de la obra los puntos que tiene, sino que ahí surge más una cosa de decir, como el punto le pertenece solo a una obra, lo más sencillo en este caso es, por ejemplo, agregar un campo más al ID. En realidad convendría después del ID, ponemos ID obra rel. Rel es como un sufijo que no hace, puede ser cualquier cosa, relación o ID obra, pero por lo general le vamos a poner así, ID obra rel. Este es un campo de la tabla puntos y lo vamos a agregar acá. Si me deja. Agregarlo como un campo más a cada registro. O sea, cada registro va a tener, en el punto 1 va a tener el 1, que es el ID de la obra a la que pertenece. Este punto también va a tener 1, que es a la obra a la que pertenece, y el punto 3 pertenece a la obra 2, el punto 3 pertenece a la obra 2, y este a la obra 2. Entonces, hay un campo más dentro de, hay un campo más dentro de cada registro de los puntos que establece la relación a la obra a la que les corresponde. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Ven el parez? ¿Ven, digamos, como la aplicación de esto? No sé si abrir un poquito el chat, por si acaso, acá no pasa nada. No me abandonaron, ¿no? Están por ahí, supongo, sí. Bien. La otra opción sería, esto es por la que vamos a ir, pero les quiero mostrar también algún posible concepto que es crear, si no, otra tabla que sea eh, puntos, obras, rel, como tabla. O sea, una tabla que genere las relaciones. Y va a tener un ID de relación, un ID de punto y un ID de obra. Entonces, esta tabla en vista de registros sería eh, la relación 1 va a ser el ID del punto 1 a la obra 1. La relación 2 va a ser el punto 2
a la tabla 1, a la obra 1. La relación 3 empieza a relacionar ahora los puntos 3, 4, 5, 3 a la obra 2, la relación 4. Esta tabla, cada registro que yo voy insertando, voy diciendo el ID del punto, a qué obra pertenece. La obra 5, perdón, y este primer campo de ID de relación es la identidad del vínculo, ¿sí? Yo borro un registro y estoy sacando un punto de una obra. Acá, de alguna manera, esta tabla funciona como tabla intermedia o de relación entre el punto y la obra. Ahí estoy haciendo un montón de gestos y la cámara no está funcionando, pero supongo que se entiende. Era el punto 5, pertenece a la obra 2. Esto sería como alternativa, en lugar, sería en lugar de guardar la relación de un punto, su obra, como un campo o propiedad. O sea, en lugar de guardar el valor acá como un campo o una propiedad de cada punto, que cada punto sepa a qué tabla pertenece, o lo pongo como propiedad del punto, esa es una opción que para mí es la más factible en este punto para implementar. En lugar de eso, genero una tabla que establezca la relación. Ahora, redundante o digamos, la menos eficiente sería, por ejemplo, voy a poner acá, menos eficiente, sería crear un punto con su coordenada, su color, su fecha, y que además tenga toda la información de la obra. Obra, este era atardecer, Julián Martínez, y había, no sé si algún dato más, la fecha, bueno, ahí está la fecha. La otra obra era Amanecer, y el autor era Francisco. Imagínense que una obra tenga 80 puntos y los 80 puntos repliquen la información como campo, ¿no? Obra y autor. Esto sería como, estaría desnormalizado, o sea, yo estoy replicando información, cuando ya vemos que empiezo a replicar información junto a la propiedad de un elemento, me doy cuenta que aparece una identidad superior. O sea, esa réplica de información me está diciendo, ni hablar si tengo más de un campo que se replica, como en este caso, eh, título y autor, eh, ya me está diciendo, acá aparece una identidad y tengo que crear una relación entre estos elementos que están acá y esa otra entidad. Eh, entonces, hasta ahí vamos a ver este concepto y en todo caso la semana que viene empezamos ya a trabajar en cómo almacenar esto, cómo crear esta estructura en la base de datos y guardar registros. ¿Está? Eh, ¿Tienen preguntas acá a este punto? ¿Se entiende? No vamos a ver ahora la sintaxis, o sea, lo que vamos a empezar a ver la semana que viene es, bueno, a ver, ¿cómo gestiono un motor? Sí les voy a mostrar dentro de la instalación esto sería PHP.
de su Apache, van a tener, se acceden a PHP PHP es un gestor web de la base de datos. Yo me puedo conectar a una base de datos a través de diferentes clientes, digamos. En este caso, PHP es una interfaz web para gestionar mi servidor. Fíjense que estoy conectado al servidor de base de datos. Acá tengo varias bases de datos creadas y la que vimos hoy de ese ejemplo de puntos era esta base de datos donde tengo las obras. En este caso, sí, obras creadas. Ah, no, este fue una entrega, no está del, acá, puntos. Esta es la que usamos nosotros para insertar los registros. Solo tengo la tabla que me permite ver los puntos insertados, no tengo las obras. Acá hay una consulta que hicimos en algún momento, va un poquito por ese lado. Tengo las obras y tengo los puntos y la relación a la obra. Sí, muy parecido al ejemplo que estuvimos viendo esta recién. Tengo 3 puntos que pertenecen a la obra 21 y un punto que pertenece a la obra 15. Y si vemos la obra 15, es esta obra creada por Juan y la obra, creo que era la 1, era esta, participó. Eh, entonces, ahí se ve, también está bueno, creo que acá usuario no, esto no era para nada. Eh, pero acá se ve los registros de algunos elementos y su relación con la obra. Esta interfaz PHP nos permite crear bases de datos, crear tablas dentro de la base de datos y hasta nos permiten ingresar registros. Ahora, no vamos a utilizar esta interfaz como, digamos, yo por ejemplo, si desarrollo un sistema para crear puntos y obras y mostrar un listado de las obras, no utilizo PHP que es el gestor del motor de base de datos, sino creo, como vimos hoy, esa página, una interfaz de este tipo, con vistas de formulario, listado, bueno, y encabezado, ¿no? Hay toda una apariencia que podemos trabajar con CSS o incluso Bootstrap. Yo les recomendaría que utilicen Bootstrap eh, como framework para la parte visual. Bueno, pongo acá el chat o abro el micrófono para ver si hay alguna pregunta hasta acá de lo que vimos. Voy a subir ahora estos ejemplos. Queda terminar de ver la parte de PHP para subir y enviar y procesar los datos para que termine la entrega. Y la semana que viene, presencial, empezamos a ver cómo utilizar PHP para crear e insertar registros en la base de datos. Vayan avanzando, sigo hablando mientras espero por ahí si hay alguna duda, ¿no? Pero vayan pensando en alguna temática que quieran trabajar. Yo voy a ver si aparece algo de eso en las entregas que ya hayan entregado del TP ahora, del TP4 que van a estar entregando ahora, ¿no? Bueno, viendo si hay alguna pregunta para ver si nos conectamos un Zoom más o dejo hasta ahí, dejamos esto grabado y lo subo así. Si hay alguna duda, en todo caso, escriban un poquito ahí en WhatsApp y vemos si hace falta generar otro encuentro. En principio, si no, saludo acá a todos y nos vemos el lunes que viene y nos vamos conectando en la semana por consultas que puedan tener. Gracias. Bueno, chau, chau. Muchas gracias, hasta luego.